rostro del amor. Segunda parte. La belleza y el caos. Acto primero. El despertar de la mirada. La belleza está en todo, pero no siempre sabemos verla. No porque no esté ahí, sino porque la mirada puede dormirse. Hay un despertar interior que no es automático ni inmediato. No acontece por acumulación de estímulos, sino por una disposición del alma. Solo cuando ocurre, comenzamos a percibir no solo la belleza exterior, sino también la interior. Y entonces, algo empieza a ordenarse silenciosamente. La relación con nosotros mismos, con los demás, con el mundo. Porque el ser humano posee un sentido innato de lo bello. No se trata de un gusto aprendido, ni de una preferencia cultural, ni de un placer pasajero. Es una inclinación profunda del alma, inscrita en su misma estructura. Santo Tomás de Aquino lo intuyó con precisión al afirmar: el bien y la verdad atraen al intelecto y a la voluntad, pero la belleza lo hace de un modo singular, atrae deleitando. No fuerza, no violenta, no impone, llama. Por eso, cuando la belleza es auténtica, no se apodera del hombre, sino que lo despierta, lo saca de sí, lo orienta hacia algo más alto que él mismo. Intuimos entonces que la belleza no se agota en lo sensible, que no puede reducirse a lo visible, ni a lo útil, ni a lo placentero. La belleza señala algo que permanece, algo que no pasa con el tiempo, algo que precede y supera al mundo. San Agustín nombró esta experiencia con palabras que atraviesan los siglos. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esa inquietud no es un defecto, es una huella, una memoria del origen, una nostalgia de lo eterno. Por eso no todo lo que agrada es verdaderamente bello. A veces, solo lo parece. La Sagrada Escritura lo muestra con sobria claridad. El ángel caído, creado bueno, espiritual, luminoso, no pierde su naturaleza al revelarse, sino su orden. La tradición cristiana lo reconoce como un ser real, no como un símbolo. Una inteligencia creada que, por soberbia, quiso ser como Dios, pero sin Dios. Y su caída introduce el desorden. Del mismo modo, el fruto del árbol prohibido es presentado como agradable a la vista y deseable para alcanzar sabiduría. No es la fealdad lo que seduce, sino una belleza aparente, desvinculada de la verdad y del bien. Aquí se abre una distinción decisiva. No toda atracción eleva, no toda luz ilumina, no toda belleza salva. La belleza auténtica no se impone, no captura, no encierra, convoca. Descentra al hombre de sí mismo, lo eleva, lo orienta hacia el origen del que procede. Y en ese primer movimiento interior, todavía silencioso, todavía sin respuestas, comienza ya la gran pregunta metafísica. ¿Por qué la belleza nos hiere? ¿Por qué nos atrae lo que nos supera? ¿Qué orden secreto despierta en nosotros cuando verdaderamente la reconocemos? Acto segundo. La sabiduría de los antiguos. La pregunta por la belleza no es nueva. Acompaña al hombre desde que comenzó a pensar. La antigüedad la formuló con una hondura que todavía hoy nos interpela. Mucho antes de que existiera una teoría estética, Platón comprendió algo decisivo. La belleza no puede reducirse a lo visible, ni agotarse en lo que agrada a los sentidos. No escribió tratados sobre arte, pero en la República, en las leyes, y de modo eminente en el banquete, la belleza aparece como aquello por lo que verdaderamente merece la pena vivir.
no solo en los cuerpos, sino en el alma. No solo en las formas, sino en la justicia. No solo en lo sensible, sino en la virtud, en la verdad, en el bien. Para el pensamiento griego, era bello todo aquello que despertaba admiración, no únicamente a los ojos o a los oídos, sino también al intelecto y al carácter. La belleza no era un adorno, sino un signo de plenitud. Platón afirmaba la existencia de cuerpos y almas, de realidades sensibles y perecederas, pero también de ideas eternas, no sometidas al tiempo ni a la corrupción. Y sostenía que la belleza no puede quedar encerrada en la carne, porque pertenece también al interior del ser. La belleza espiritual es superior a la corporal, pero incluso ella no es todavía la cima, porque para Platón, toda belleza creada es siempre derivada. La belleza suprema no está en las cosas, sino en la idea misma de lo bello. Las cosas son bellas en la medida en que participan de ella, en la medida en que se le asemejan, en la medida en que reflejan, aunque sea imperfectamente, su esplendor. Aquí se insinúa ya una intuición decisiva. Lo bello no se explica por sí mismo. Remite siempre a algo más alto que no es origen, sino huella. Sin nombrarlo todavía, el filósofo rozaba una verdad que la tradición cristiana formulará después con precisión metafísica. La belleza creada es siempre participación, nunca principio, nunca fuente. Y sin embargo, faltaba algo esencial, porque la idea platónica, aunque eterna, no ama, no crea, no entra en la historia. La razón había llegado muy lejos, pero aún permanecía a la espera de una palabra que no solo se contemple, sino que se revele. Los primeros cristianos no rechazaron esta intuición. Al contrario, la reconocieron. Justino Mártir, filósofo convertido, afirmaba que todo lo verdadero, dicho por quien lo dijera, procedía del Logos, de la palabra eterna que ilumina a todo hombre. Para él, los filósofos paganos habían participado de la verdad como quien recoge destellos, pero no poseían la luz en plenitud. Clemente de Alejandría fue aún más lejos. Llamó a la filosofía griega una pedagogía, una preparación concedida por Dios para conducir al hombre hacia Cristo. La razón, decía, no es enemiga de la fe, pero tampoco es su término. Y San Agustín, que había buscado la belleza en los cuerpos, en las ideas y en las armonías del pensamiento, confesó al final de su camino: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tú estabas dentro de mí, y yo fuera. La razón había visto, pero no había entrado, porque aquí emerge una fractura decisiva. Si la belleza remite siempre a algo más alto, si toda belleza creada es participación, entonces la pregunta ya no es solo ¿qué es la belleza?, sino ¿por qué esa participación aparece herida? ¿Por qué lo que intuimos como eterno se nos presenta fragmentado? ¿Por qué lo que admiramos como orden se degrada, se rompe, se dispersa? La filosofía había señalado el origen. La fe se atreverá a nombrar la herida. Y es entonces cuando el pensamiento cristiano formula la pregunta que el mundo moderno intentará esquivar. Si la belleza procede de Dios, ¿de dónde viene el caos? Acto tercero. La irrupción del caos. Pero nuestra experiencia no se detiene en la belleza. Si miramos con honestidad, descubrimos también otra presencia constante: el desorden, el caos. La vida se descompone, los cuerpos envejecen, las estructuras, incluso las más sólidas, se degradan. Desde lo cotidiano,
una habitación abandonada que tiende al desorden, hasta lo inevitable, la lenta corrupción de nuestros cuerpos. Todo parece inclinarse hacia la dispersión. Nada permanece intacto por sí solo. La ciencia contemporánea no lo niega, lo formula con precisión matemática. La entropía no es una anomalía del universo, es una ley. Hay infinitamente más estados posibles de desorganización que de orden. El equilibrio es frágil, el orden improbable, la estabilidad siempre provisional. Si nada interviene, todo se dispersa. Y esta constatación no es solo científica, es existencial. Las relaciones se rompen, las sociedades se corrompen, las civilizaciones, incluso las más brillantes, colapsan. Lo que fue armónico se fragmenta, lo que fue bello se marchita. Aquí aparece una tentación intelectual: aceptar el caos como destino. Pensar que el desorden es lo primero y que el orden no es más que una ilusión pasajera. Pero esa respuesta no satisface al espíritu humano, porque hay algo que no encaja. Si el caos fuera el principio, el orden no debería existir. Si el desorden fuera lo originario, la belleza sería imposible. Y sin embargo, existe. Por eso la pregunta verdaderamente radical no es ¿por qué existe el caos? La pregunta decisiva, la que atraviesa la filosofía, la ciencia y la teología, es otra. ¿Por qué existe el orden? ¿Por qué existe la belleza si todo tiende al desorden? ¿Por qué hay armonía donde debería haber solo ruido? ¿Por qué hay forma donde debería haber dispersión? ¿Por qué hay sentido donde bastaría el azar? Esta pregunta no tiene todavía una respuesta. Es un umbral. Y quien se atreve a cruzarlo, descubre que el caos no es el origen, sino la herida. Y sin embargo, entre tantas reminiscencias de responder estas cuestiones, la tradición cristiana primitiva se negó siempre a aceptar que el caos fuera el principio. San Basilio el Grande, al comentar los primeros versículos del Génesis, afirma que el desorden inicial no es una realidad autónoma, sino una materia aún no ordenada, una creación que espera la palabra que le dé forma. No es la nada, no es el mal. Es lo informe antes de recibir sentido. San Gregorio de Nisa lo expresa con mayor hondura. El caos no es un poder rival de Dios, sino la ausencia de forma allí donde la forma aún no ha sido pronunciada. El desorden no habla por sí mismo, es silencio. Y el silencio, dirá la fe, no es eterno. Porque si el caos no es el origen, entonces tampoco es el final. Si el desorden no es la primera palabra, es porque existe una palabra capaz de atravesarlo. Una palabra que no destruye el caos desde fuera, sino que lo atraviesa, lo delimita, lo ordena. Y aquí, en este punto exacto, la pregunta deja de ser filosófica y se vuelve revelación. ¿Qué sucede cuando Dios habla? Acto cuarto. La palabra que ordena. La respuesta es antigua y sorprendentemente sobria. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión. Antes de la luz, tinieblas. Antes del cosmos, caos. Antes de la forma, lo informe. Y entonces, Dios habló. No combate al caos como si fuera un adversario. No lo corrige como si fuera un error. No lo elimina. Lo ordena. Un ser que no pertenece al espacio ni al tiempo. Que no emerge del universo sino que lo funda. Crea ex nihilo.
no a partir de una materia preexistente, sino a partir de su propia libertad. La palabra no describe el mundo, lo hace ser. Y al pronunciarlo, lo mide, lo delimita, lo orienta, le da número, peso y medida. Por eso el orden que nace no es solo funcional, es bello. La tradición cristiana lo comprenderá con precisión metafísica. La belleza no es un adorno añadido a la creación, sino la forma visible del orden del ser. Donde hay orden verdadero, hay belleza. Donde hay belleza auténtica, hay verdad. Dios no crea por necesidad, no crea para completarse, no crea para afirmarse, crea por amor. Y el amor, cuando es verdadero, no confunde, no dispersa, no desintegra. El amor ordena. Por eso la creación no es un accidente, es un gesto, un acto libre, una donación. Y en ese primer acto, el universo no solo comienza a existir, comienza a ser bueno, comienza a ser verdadero, comienza a ser bello. Acto quinto. La herida de la muerte. Pero si la belleza atrae, si el orden remite a un autor, si la creación es un gesto de amor, ¿qué es lo que desordena su obra? La experiencia responde sin rodeos. La muerte. No como concepto, no como idea abstracta, sino como experiencia radical. La sola visión de un cuerpo en descomposición nos estremece, no solo por razones biológicas, sino porque en ella percibimos algo más profundo. Ruptura, disolución, pérdida del sentido. No es solo que la vida termine, es que el orden se deshace. Por eso la muerte no nos resulta natural. Aunque sea universal, no nos parece justa. Aunque sea frecuente, no nos parece correcta. San Gregorio de Nisa lo intuyó con claridad. La muerte es una violencia contra la vocación del hombre, no su cumplimiento. ¿De dónde procede entonces? La Escritura es inequívoca. Dios no hizo la muerte, ni se complace en la destrucción de los vivientes. La muerte no pertenece al designio originario, no brota del amor creador, no es fruto de la belleza. El diablo, por envidia del ser humano, la introduce. El pecado la atrae. No como castigo arbitrario, no como represalia divina, sino como consecuencia ontológica. Cuando el hombre se desordena interiormente, el orden de la creación se resiente. El pecado no es solo una transgresión moral, no es únicamente desobediencia, es una fractura del orden del ser. San Agustín lo dirá con precisión: el mal no es una sustancia, es una privación, una pérdida del bien debido. Y cuando esa privación alcanza al corazón del hombre, la muerte aparece como su signo extremo, porque separa lo que estaba unido, rompe la armonía entre cuerpo y alma, introduce el caos allí donde hubo forma. La muerte es, así, la herida visible de una ruptura invisible. Si la muerte es la herida del ser, entonces el orden, por sí solo, no basta. La ley puede señalar el bien, pero no puede devolver la vida. La razón puede nombrar la verdad, pero no puede sanar la ruptura. La belleza creada puede atraer, pero no puede redimir. Aquí se detienen los caminos humanos. Si el caos ha entrado en el corazón del hombre, no puede ser expulsado desde fuera. San Ireneo lo expresa con una intuición decisiva. Lo que no es asumido, no es redimido. Por eso, si el desorden ha alcanzado a la carne, la respuesta no puede ser solo una idea. Debe ser una presencia, no una belleza que deslumbra,
no una majestad que imponga, no una fuerza que aplasta el caos desde arriba. Algo o alguien debe entrar en la herida. Y es entonces cuando la Escritura anuncia una belleza que nadie esperaba. Si la muerte y el pecado son la herida, ¿quién podrá sanarla? Acto sexto. La belleza que redime. Y cuando el caos parece definitivo, cuando la herida de la muerte parece irreversible, el profeta anuncia algo que desconcierta todas las categorías humanas. No esplendor, no armonía visible, no majestad. Un cuerpo herido, golpeado, desfigurado. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos. Y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Para Isaías, la belleza aparece exactamente donde la estética fracasa. No en lo que agrada a los sentidos, sino en lo que salva al ser. El siervo sufre, no por debilidad, sino por obediencia. Carga con el pecado de la humanidad, no como símbolo, sino como realidad asumida. Aquí se revela el núcleo del misterio cristiano. Dios no vence el caos desde fuera, no lo observa desde la distancia, no lo corrige con un decreto, lo asume. El Verbo no se limita a enseñar el bien, se hace carne, entra en la historia, acepta la herida. San Atanasio lo dirá con una claridad sobrecogedora. Dios asumió la naturaleza humana para que el hombre, por gracia, pueda participar de la naturaleza divina. La cruz no es un accidente del plan, es su centro. Allí donde el cuerpo es desfigurado, el orden es restaurado. Allí donde la belleza parece extinguida, la belleza misma se entrega. Porque el amor no redime desde la fuerza, sino desde la donación total. Y así, el caos no es negado, es atravesado. La fe cristiana no proclama un Dios que evita el sufrimiento, sino un Dios que lo habita. Y en ese cuerpo herido, no solo se revela el rostro del dolor humano, se revela el rostro del amor. Dichoso el que es perdonado de su culpa y le queda cubierto su pecado. Donde hubo caos, Dios sembró belleza. Donde hubo caída, el amor descendió. Y en Cristo, toda herida encuentra su redención.